Una invitación para que te sigan en Radio Capital, que ahorita estás. Bueno, yo tengo a veces el sentimiento de culpa de no ser lo suficientemente literario o poético con los oyentes que son además escritores, creadores o amantes de la literatura que me siguen a través de Radio Capital, porque los programas que tengo son fundamentalmente periodísticos, ¿no? Sí, claro. De seguridad ciudadana o políticos, es el recuento de la semana, qué sé yo, pero aún así me gustaría cada vez más interactuar con gente de cultura, que ellos se preocupen también por estas mundanidades y un poco conjugar lo que es trascendente con lo que es coyuntural, ¿no? Así que bueno, los invito a seguirme mientras dure ahí en Radio Capital, en 96.7 de la FM. Sábado y domingos a las... Estoy los sábados y domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Programa? Tengo dos programas ahora, estas dos horas se dividen. La primera hora es cuando los sucesos quedan, es el recuento comentado de lo más saltante de la semana, y la segunda parte, la segunda hora que va de 3 a 4, se llama Lima, ¿cómo vives? Y es fundamentalmente la problemática securitaria de la ciudad de Lima, ¿no? Para que dejes en claro, ¿por qué libro y no obra poética o no solamente el nombre? ¿Por qué libro? Creo que ya alguna vez respondí a esa interrogante y es en el entendido que yo no creo estar escribiendo un poema diferente. Creo que esta sucesión de textos que comencé a escribir quizás en la adolescencia son un solo texto, un solo poema, digamos, ¿no? Es una sola necesidad expresiva y es un solo aparato estético. Okay. Va a constituir un solo objeto de arte al final, ¿no? Cuando yo quizás me muera voy a dejar definitivamente de escribir. Entonces, el titular siempre los poemarios, comenzando por la palabra libro, para mí por lo menos me pone en la sensación de que estoy manteniendo el hilo conductor, ¿no? Que el poema inicial tendrá que ver con el último poema. ¿Y eso te encuadra para componer también o no? Bueno... o sea, ¿te da un marco? Creo que me enmarca efectivamente, pero ya cuando tengo, digamos, un proyecto determinado, un determinado poemario, sí tiene su limitación, ¿no? Por eso el libro de los muchachos chinos, a pesar que pueda volar y por momentos tratar de explorar lo que es el ser humano frente a la belleza o frente al amor, ¿no? Está enmarcado por China. Igual el libro Divino del Desdén, que es un poco una mirada a la experiencia y al padecimiento humano a partir de la realidad dolorosa del amor, ¿no? También tiene un determinado límite. Y así, el libro Tardío del Retorno tenía que ver fundamentalmente con el retorno al Perú, ¿no? Pero eso no quita que de pronto este retorno haya estado vinculado a Argelia, o a Marruecos, o a Puerto Rico, etc., ¿no? El tema de conocerte a ti mismo, en tu poesía, ¿en qué temas más se plasman tuyos? De la exploración en el inconsciente, si eso es posible, de la exploración de la persona secreta, etc., ha sido desde siempre la motivación primera de mi poesía. Entonces hay como una relación de vasos comunicantes entre el acto de escribir y el hecho de auscultarme. Prácticamente fue así desde el comienzo, ¿no? Desde que yo comencé a producir poesía. Es decir, los textos que yo he escrito están alimentados por esta obsesión del encuentro consigo mismo, ¿no? Decías que a ti te gustaba hacer poesía vivencial y no tanto la figurativa, la trabajada, ¿no? en lo que es el lenguaje. Sí. Pero igual, cuando tú escribes vivencialmente, ¿igual trabajas en el otro tema o no? Sí, yo creo que, bueno, yo no voy a ser pues un ejemplo de objetividad, obviamente, al dar una visión de mi propia poesía, claro, ¿no? Yo puedo decir lo que más o menos me parece, con las carencias que yo tengo y con la limitación que te da el ser juez y parte en este caso, ¿no? Claro. Entonces, obviamente no voy a ser objetivo. Pero en todo caso hay la aspiración
a que estos dos movimientos se conjuguen. Es decir, aquel que profundiza en lo más íntimo, en lo más remoto del ser, digamos una suerte de propensión metafísica, y por otro lado está el trabajo con la palabra, que yo creo que siempre me ha obsedido también. Es decir, desde que yo comencé a escribir poesía, para mí el idioma era un reto y la conjugación de las palabras era una aventura en sí misma. De hecho, bueno, mi poesía es un poco la rendición de cuentas de mis propios desplazamientos, de los viajes, de los países, las ciudades donde yo he vivido, y creo que en primer término la vida social de esos países me ha marcado muchísimo, y en segundo término obviamente que la realidad cultural de esos países, ¿no? En el caso de China es muy curioso porque yo estuve solamente 2 años en ese país. Cuando yo era más joven me parecía bastante tiempo, ¿no? Cuando uno aumenta en edad llegas pues a la constatación que 2 años no es nada, ¿no? Si ya el tango dice que 20 años no es nada, o sea, imagínate 2 años. Claro. Pero sin embargo lo paradójico es cómo me han marcado esos 2 años, Okay. porque han pasado más de 25 años desde que yo viví en China, y creo que China es la experiencia por excelencia que me ha marcado definitivamente como persona y como creador, ¿no? ¿Qué tan cierto es que Francia es la luz poética de escritores? ¿Qué tan cierto? Tú que has estado ahí. Y bueno, en el segundo término, pues el segundo punto de referencia ineludible para mí es Francia, y más precisamente París, que creo que es un lugar particularmente influyente. Lo es incluso actualmente, y lo era cuando yo llegué a París casi a fines del año 86, en que ya, digamos que París había perdido la preeminencia de ser el faro cultural del mundo, o cuando menos de Europa, ¿no? Ya había pasado mayo del 68, ya se había muerto Sartre, la izquierda había ganado las elecciones en Francia, ¿no? Mitterrand era el presidente, pero en un momento que, digamos, no era el más expectante intelectualmente hablando de Francia. Aún así, para mí la experiencia en Francia y en París ha sido, por supuesto, que fundamental. Ahora, yo mismo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en lugar de vivir en Francia, yo me hubiera quedado, bueno, digamos que no los 20 años que me quedé en París, pero si hubiera vivido 5 años en Alemania, por decirlo, ¿no? O 5 años en Rusia, o en Uganda, qué sé yo, de pronto diría lo mismo de esos países. Pero no sé si es que es por ser Francia que me ha marcado tanto, o si es el hecho que en mi naturaleza está la realidad que me marcan los lugares de pasaje, y en este caso de pasaje sostenido como ha sido la residencia en Francia, ¿no? Pero decididamente pues la experiencia francesa es fundamental en mi vida. Yo creo que ahora, yo no podría decir con toda honestidad que yo soy peruano 100%, ¿no? Yo creo que soy peruano y un poco francés. Yo estaría de acuerdo con lo que dijo una vez Osvaldo Reynoso cuando hiciste tu actualización de tu libro, el libro de los muchachos chinos. Sí. Él dijo que tu poemario, aparte de letras, era fotografías del lugar, y que tú eras un fotógrafo, y que cada página era una fotografía hermosa y creada por la letra, ¿no? Creo que sí, y son cosas que se han dicho en relación al texto que yo he escrito, no solamente del libro de los muchachos chinos, lo cual la verdad que me halaga, porque efectivamente creo que hay una capacidad, si yo lo puedo decir, una facultad fotocinética o algo así, en que hay una imagen, en este caso compuesta de palabras, que yo creo, formulo, ¿no? Pero en todo caso sería de este tipo de fotografía
que es una mezcla de fotografía y de rayos X, ¿no? Porque Claro. yo creo que no es solamente la foto exterior. Claro, porque la foto puede ser retocada o puede ser Claro. nada, ¿no? Hay un poema que curiosamente, al cual aludió Osvaldo Reynoso ese día de la presentación de esa revisión del libro Los Muchachos Chinos, que yo luego he leído con más cuidado, que es el último poema que yo incluí en ese grupo de textos, y que la verdad yo no le había prestado demasiada atención, que es el poema que se titula Shanghai, ¿no? Claro. Sin embargo, más de 20 años después, yo me he asomado a ese texto y me ha puesto la carne de gallina, ¿no? Porque yo mismo he revivido las sensaciones que sentía en Shanghái en ese momento, en el momento en que estuve en esa ciudad. Porque el poema obviamente está escrito con un decalage de tiempo, ¿no? Claro. Lo escribí, no fue que escribí el texto cuando yo estaba ahí visitando Shanghái, Claro. sino tiempo después. Sin embargo, es una fotografía de la bahía shanghainesa, pero al mismo tiempo es una penetración increíble en la realidad de los chinos y del ser humano, ¿no? Me parece. Una determinada visión del Claro. ser humano. Que es lo más importante, que sería lo más importante para los poetas. Que yo creo que en mi caso es una suerte de pasión. De pasión. Es decir, de pasión en el sentido que es algo que yo no elijo, ¿no? Ok, claro. Sino que ya está en mí, es una suerte de forma de vivir, ¿no? Y más que pasión diría que es compasión, Compasión. ¿no? O sea, en el sentido de los budistas. Es decir, la compasión sería vivir la vida del otro también. Ponerse en sus zapatos. Ponerse en los zapatos del otro y hacer el camino del otro, siendo que tú eres quien eres, Ya. ¿no? Con todas las variaciones Así es. que vienen. Es decir, eres tú y al mismo tiempo eres el otro. Sería, entonces, perifraseando, sería la frase de Atahualpa Yupanqui en que dice: si el poeta se olvida del que necesita, deja de ser poeta. Sí, yo creo que sí. Ahora, pero cuando tú hablas de Atahualpa Yupanqui, yo puedo sospechar que ahí ya hay una determinada ideología que prima, ¿no? Ok, pero yo me refiero a si Claro. la frase también podría moldearse a lo que tú dices. Sí, de hecho. No me incomoda a mí lo de la ideología. Yo respeto y yo no creo que los escritores o creadores que asumen una determinada ideología deban ser vistos en menos, no. Sino que en mi caso, yo en todo caso he tomado siempre mucha distancia de las ideologías, Ok. sobre todo de las ideologías izquierdistas tan en boga en el siglo XX, ¿no? Ok. Las he mirado con mucha atención y he compartido muchas de sus preocupaciones, pero no he querido involucrarme ni militar en ellas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, es que el poeta yo creo que el que es poeta necesariamente vive la vida del otro. Okay. Pero no puede ser indiferente ni al drama, ni al dolor, ni a la felicidad, ni al llanto, ni a la risa del otro, ¿no? Okay. Está con el otro en todas las situaciones. Que son artistas, ciudadanos del Perú.